¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya lo saben, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. Y bueno, pues como les decimos todos los días, no cambien de emisora, quédense con nosotros porque hoy tenemos un programa especial de esos que tanto nos gustan, de esos en los que vamos a pasar la hora y media de programa acompañados de una persona de la que vamos a aprender muchísimo en el día de hoy y que nos va a dibujar con conocimiento de causa, quizá quien mejor conocimiento de causa sobre este tema tiene en nuestro país, sobre, pues, qué sé yo, impuestos, libertades, políticas públicas, en definitiva, pues ese color, ese cariz, ese camino que está cogiendo España y a saber Dios dónde nos lleva. Lo que no sé es dónde nos llevará la conversación de hoy, lo que sí sé es que aprenderemos mucho de ella. No se vayan, empezamos enseguida. ¿Y quién me acompaña hoy? Bueno, pues Ignacio Ruiz Jarabo. ¿Cómo estás, Ignacio? Pues muy bien y deseoso de tener un buen rato de charla con vosotros. Eso es lo que pretendemos, que vamos a aprender mucho, nos lo vamos a pasar muy bien, que es de lo que al final se trata. Para quien no le conozca, fue director de la agencia tributaria, fue presidente de la SEPI, economista, funcionario español, ha ocupado cargos de responsabilidad. Si leo el currículum entero, igual nos da el boleto informativo y no se trata de eso. Actualmente ejerces dentro del Consejo de Radio Televisión Española, firmas en periódicos como The Objective, creo que es donde estás firmando ahora, no sé si estás también Voz en algún Populi otro, también, en Voz Populi, por supuesto, también, y quien sea lector habitual de Libre Mercado, Libertad Digital, sabrá, y oyente, por supuesto, de esta cadena de radio, sabrá que contamos habitualmente con Ignacio Ruiz Jarabo para que nos resuelva muchas de las dudas sobre, bueno, pues iba a decir los quehaceres del gobierno en materia tributaria, casi diríamos los destrozos del gobierno en materia tributaria en muchos casos, en demasiados casos. Ignacio, gracias por estar con nosotros, gracias por acudir a Con Ánimo de Lucro, es todo un placer. Gracias a vosotros porque efectivamente la posibilidad de estar charlando y que transmitir a los oyentes cuestiones que son relevantes en la política española, en la política económica especialmente, es siempre un lujo. Por tanto, el agradecimiento es mío. Es un placer. Hemos tenido la ocasión de contar contigo vía telefónica. Hoy tengo el gusto de tenerte en persona y también, pues, para todos aquellos que nos siguen por YouTube en directo ahora mismo o si lo consumen luego en diferido, bueno, pues podrán vernos, charlar y eso siempre está muy bien. Ignacio, por empezar por el final. Reconozco que cuando estuve preparando la entrevista no fue uno de los puntos que puse porque lo preparé previo a todo lo que ha sucedido esta semana pasada, pero yo creo que merece la pena algún comentario respecto a lo que vivimos la semana pasada. Justo al arranque de la semana, de manera sorpresiva, sale el señor Junqueras, anuncia que ha acordado con el gobierno, como bien ponía en el pacto de investidura, aunque el gobierno lo negara, que íbamos el resto de españoles a condonarles la deuda a los catalanes. Y después, muy ufana, María Jesús Montero, la titular de Hacienda, salió diciendo que todo formaba parte de un plan para condonarle la deuda absolutamente a todo el mundo. Se levantó bisoña la señora Montero y decidió que eso tendría que ser para absolutamente todo el mundo, mutualizando una deuda que al final el resultado es que aquellos ciudadanos de las regiones más ortodoxas en el gasto público, bueno, pues van a tener que pagar los desmanes de los demás, porque las deudas hay que pagarlas, ¿no, Ignacio? Efectivamente, la deuda no desaparece, ¿no? Pero fíjate, para analizar una decisión, en este caso la que ha tomado el gobierno, lo primero que hay que hacer es por qué se tomó y para qué. Entonces, bueno, ¿quién la tomó y para qué? Y la tomaron, esto es así, está firmado por escrito, es un acuerdo de dos partidos catalanes, catalanistas, nacionalistas catalanes, diría yo, Esquerra Republicana de Cataluña y Partido Socialista de Cataluña. ¿Y para qué se tomó este acuerdo? Para que Salvador Illa accediera a la presidencia de la Generalitat. Bueno, yo creo que estas dos circunstancias, que una cuestión que afecta en principio a todas las comunidades autónomas y al Estado, se tome por dos partidos de carácter regional, nacionalista, y además con un fin
un objetivo que fuera que Salvador Illa se aupara a la presidencia de la Generalitat, yo creo que ya descalifica la decisión. Pero bueno, entrando ya en el huevo, pues efectivamente, aquí la deuda no desaparece. Lo que se hace es un cambio de deudor, punto y pelota. Es decir, lo que debían los catalanes, una parte de lo que debían los catalanes, fruto de su política de despilfarro del gasto y además para aplicarlo a algo tan ilegal como fue el proceso, resulta que ahora lo vamos a deber el conjunto de los españoles, ¿no? Y efectivamente, ante la avalancha de críticas que aquello generó, el gobierno se sacó de la chistera el tema de que iba a haber café para todos, ¿no? Pero es que encima no es verdad, Por verlo claro y trasladárselo de forma nítida a los oyentes, ¿no? Vamos a comparar el efecto de lo que propone el gobierno entre Cataluña y Madrid. Bueno, antes quizá decir los 4 criterios que según el propio gobierno ha utilizado para fijar qué importe de deuda propone condonar a cada comunidad. Y los 4 criterios son, primero, el de población. En mi opinión es el único razonable. Evidentemente, claro, cuanto más habitantes haya en una comunidad autónoma, es un tema que hay que tener en cuenta a efectos de ver el importe de deuda que asume el Estado. El segundo dice aquellas comunidades que estén infrafinanciadas. Oiga, usted lleva 6 años y medio en el gobierno y ahora confiesa que hay comunidades infrafinanciadas y desde 2014 acabó el plazo de la ley actual, del sistema actual de financiación autonómica y después de 6 años en el gobierno, usted reconoce y confiesa que hay comunidades autónomas infrafinanciadas y ¿qué ha hecho usted en estos 6 años y medio? Es que no se conoce ni siquiera un proyecto, ni un boceto de proyecto para renovar o reformular el sistema de financiación. Aunque se le ha pedido, por activa y por pasiva. Y lo más que ha llegado a decir la propia ministra Montero es que la oposición no había presentado nada. Pero oiga, esto es cambiar las reglas del juego. El que debe hacer las propuestas es el gobierno. Y luego la oposición lo apoya o no lo apoya según le parece, pero eso el gobierno es el obligado legalmente además a hacer el proyecto, ¿no? El proyecto de ley. Por tanto, este criterio, que podría parecer razonable, se convierte en absurdo por ese retraso impresentable que lleva el gobierno en hacer el proyecto. Y luego hay 2 temas que son de juzgado de guardia, ¿no? Uno es el tema del sobreendeudamiento. Es decir, se va a condonar más deuda, más porcentaje de deuda a aquellos que se hayan endeudado más. Bueno, esto es casi premiar claramente la irresponsabilidad en el gobierno, ¿no? Es decir, cuanto más usted se endeude, cuanto menos cuide lo que son las cuentas públicas de su comunidad autónoma, no se preocupe que yo le voy a condonar más deuda. Es justo lo contrario de lo que debiera hacerse. Es decir, en vez de premiar la buena gestión, la austeridad, la responsabilidad en el gobierno, se va a premiar lo contrario. Y ya el cuarto criterio, bueno, pues a mí me escuece especialmente, porque se va a primar a aquellas comunidades que más han subido los impuestos, en concreto, que más ha subido la tarifa autonómica del IRPF, de manera que aquella comunidad que ha cuidado a sus contribuyentes y que ha intentado no subir los impuestos, incluso bajarlos, se les va a castigar. Y se va a premiar, en cambio, a los que han subido más impuestos. Pero todos estos 4 criterios, salvo uno de la población, que son, como digo, inaceptables, están, no nos engañemos, y ahora lo vamos a ver, están definidos con una finalidad, que es favorecer especialmente a Cataluña. Y voy al ejemplo que decía de Cataluña y Madrid. Cataluña representa el 16% de la población y se le va a condonar, su condonación supone el 21% de la condonación total. Es decir, hay una prima de casi un 5% a favor de Cataluña. Madrid representa el 14,5% de la población y solamente representa un 9% del importe total de la condonación. Es decir, hay una prima negativa del 5%. Cataluña sale premiada, se le condona en mayor medida que lo que sería su población y a Madrid se le condona en mucha menor medida que lo que sería su población. Es decir, aquellos 4 criterios o los 3 que no son la población están diseñados específicamente para primar a Cataluña y para castigar a Madrid. En definitiva, es un déjà vu, es toda la política económica de este gobierno, sabemos que es eso, premiar a Cataluña porque lo necesita para mantenerse en el gobierno, en la Moncloa, Pedro Sánchez, y castigar a Madrid porque Isabel Díaz Ayuso efectivamente es el objetivo de todo el sanchismo al unísono. Además, es más sangrante todavía por esto que decías, Ignacio, y es que aquella comunidad autónoma que ha demostrado con números en la mano
que tratando de ser más eficiente en el gasto, tratando de atraer inversiones mediante eliminación de burocracia y, como bien decías, tratando de tratar mejor que nadie a tus propios contribuyentes, bajando los impuestos en sociedades, bajando los impuestos, los tramos autonómicos de IRPF, eliminando todos los impuestos autonómicos. Yo tengo amigos muy liberales, Ignacio, que siempre me dicen, pero Isabel Díaz Ayuso todavía tiene margen para bajar más impuestos, podría bajar, que elimine el tramo autonómico del IRPF, que elimine sociedades, sucesiones y donaciones, todos los tramos y todos los supuestos. Digo, bien, está bien, si lo hace yo lo aplaudiré y estoy de acuerdo en que todavía hay margen, pero lo que está fuera de toda duda es que es la comunidad autónoma que está marcando el paso en ese tipo de políticas y además con muy buenos resultados, porque se ha convertido en la que más recauda de toda España, la que más aporta a la solidaridad interterritorial, que ya lo hace, y es en este caso la que ha conseguido un Producto Interior Bruto puntero, es la locomotora de España, dejó de ser Cataluña, ahora es Madrid, gracias, entre otras cosas, a estas políticas sostenidas en el tiempo durante tantísimos años. Y ahora la moraleja es que el alumno aventajado, el hijo responsable, el hijo que ha tratado de hacer las cosas bien, es el que va a tener que seguirle pagando la fiesta al hermano que se ha dedicado a gastarse el dinero, a no trabajar, a poner problemas a su familia, a destrozar la habitación, a destrozar el cuarto. ¿Podríamos utilizar este símil? Ahora el hijo bueno, el padre decide que van a pagarlos todos por igual, es decir, que el bueno va a tener que pagar los desmanes del malo. Es que es literalmente así. O sea, la figura casi literaria que has contado se ajusta absolutamente a la realidad, ¿no? Y eso es el drama, es decir, el mensaje para el futuro, más allá de que también de la injusticia que supone efectivamente esta decisión, el drama es que para el futuro es un mensaje claramente pernicioso, ¿no? Has hablado al principio de tus amigos liberales impacientes, ¿no? Sí. Hombre, yo les diría... Un saludo, Hermenegildo, que me estás viendo. Yo les diría que es que la rebajada de impuestos tiene que ser impepinablemente gradual, porque precisamente por el mensaje y por la realidad que suponen las bajadas de impuestos es lo que va empujando, efectivamente, bajada de impuestos que tiene que ir también con bajada de gasto público. Esto es clave. Efectivamente. Pero claro, los efectos positivos no se producen de un día para otro. Es decir, y por tanto hay que esperar a que se vayan produciendo los efectos positivos para hacer nuevas bajadas de impuestos, ¿no? De todas maneras, fíjate que desde que Isabel Díaz Ayuso gobierna en la Comunidad de Madrid, todos los años han bajado los impuestos. En unas ocasiones ha sido la tarifa autonómica del IRPF, en otras ocasiones, como tú decías, la eliminación de cualquier tributo autonómico propio, en otras ocasiones, como ahora, es la reducción de de sucesiones y donaciones para primos, parientes menos próximos, ¿no? Correcto. Y por tanto, esta bajada progresiva y sucesiva, que es de justicia reconocer, que hace también desde Esperanza Aguirre, sí. pues esta política continuada es la que efectivamente ha hecho que Madrid atraiga a más de la mitad de la inversión extranjera que viene a España. Se dice pronto, más de la mitad, cuando la población de Madrid, como decía antes, no llega al 15%, ¿no? Y que Madrid efectivamente sea la comunidad con menos, o de las menos, que tenga déficit público, de las menos endeudadas, y sin que ello, además, haya afectado a la calidad de los servicios públicos, ¿no? De hecho, es la que dijo, oye, Fondo de Liquidez Autonómico, para mí no. Aquí hacemos bien las cuentas y aquí hacemos las cosas bien, hacemos los deberes. Porque además, fíjate, hay un tema importante. Si no vas al Fondo de Liquidez Autonómica, tienes que ir a los mercados. Y los mercados no prestan a cualquiera. Y la Comunidad de Madrid dijo, no, yo quiero hacer las cosas para que los mercados me compren deuda, porque eso significará que efectivamente tengo credibilidad en los mercados. Otras comunidades sabían que los mercados no les iban a prestar dinero y tuvieron que acudir al Fondo de Liquidez Autonómica. Por eso es también una demostración de quién hace las cosas con claridad, con solvencia, con transparencia, y los mercados le compran. Y otras comunidades, vamos a poner el ejemplo de Cataluña, que es la segunda gran comunidad en aportación económica al PIB, los mercados no le compraron y por eso tuvo que endeudarse hasta 80.000, prácticamente 70 y tantos mil millones de euros, ¿no?, del Fondo de Liquidez Autonómica. Esto es así, ¿no? Y luego respecto, un apunte solamente, ¿no? Si la deuda con el FLA se devuelve, lo que acaban de hacer es una enorme injusticia para el resto de comunidades que no son Cataluña. Si se optara
porque el Estado nunca recuperara la deuda que tiene, el préstamo que tienen las comunidades autónomas a través del Fondo de Liquidez Autonómica, en realidad la medida no es más que un maquillaje, porque evidentemente el tipo de interés de la deuda del fondo es muy bajo, está algo inferior al 1%, y por tanto entonces no estamos prácticamente hablando de nada. O sea, una de dos. Si es importante lo que se ha hecho, porque efectivamente esa condonación supone que no se va a devolver lo condonado y sí se va a devolver el resto, Cataluña ha sido beneficiada de una gran injusticia. Y si no se va a devolver nunca las cantidades que se deben al Fondo de Liquidez Autonómica, lo que se ha hecho es un paripé. De un modo u otro, la política de comunicación y la política de decisiones del Gobierno yo creo que tienen pocos pases. Desde luego. Sospecho que todo esto al final va a redundar en que todos tendremos que terminar pagando esto vía impuestos, en un país donde los impuestos ocupan ya una parte importantísima de nuestra vida, ya no solo por las cantidades que tenemos que pagar y los múltiples conceptos y bases imponibles que creativamente nos van anunciando poco a poco desde los distintos gobiernos, tenemos que decir, sino también porque los usos y costumbres de Hacienda son cada vez... Tengo la sensación, no sé si siempre han sido así, tú me vas a corregir si me equivoco, pero la sensación es que cada vez son más duros y son, digamos, no voy a decir al margen de la ley, pero que bordean los márgenes de la ley. Yo creo que abiertamente los pasan, ¿no? A la hora de perseguir al contribuyente, saltándose las propias resoluciones del Tribunal Supremo cuando así lo estiman oportuno, sabiendo que la defensa del ciudadano es mínima, por no decir nula o imposible, en quizá la mayoría de los casos. Ignacio, la señora Montero el otro día presumía de que en España ella había bajado los impuestos, no los había subido. Claro, nos llevamos las manos a la cabeza. ¿Se ha convertido España en un infierno fiscal? ¿Desde Sí, cuándo? sí, y además por las dos vías que tú acabas de decir muy bien, ¿no? Primero, bueno, a ver, yo no me creía que era una broma lo de la ministra diciendo que habían bajado los impuestos, ¿no? Me río por no llorar. Claro, se ha publicado en los medios de comunicación, es decir, son 93 subidas de impuestos, bien por subir los preexistentes, bien por crear tributos nuevos, ¿no? 93, se dice pronto, ni una ni dos, 93. Y la medida sintética, que es la presión fiscal, pues ha subido 3 puntos, desde el 35, poco al 38, bastante, ¿no? Por tanto, no sé, esta señora ya sabíamos que era bastante ignorante, ¿no? Pero es que lo que no sospechábamos es que era tan ignorante, que tenía tanta estulticia y que además miente tanto, ¿no? Pero dicho eso, la segunda vía no solamente es el infierno fiscal en términos de exigencia de impuestos, sino la segunda que apuntabas. Vamos a ver, el ordenamiento jurídico tributario en España es claramente desequilibrado. Es decir, el conjunto de potestades que se dan a la agencia tributaria, a la administración tributaria, al Estado, pero en este caso a la administración tributaria, es inconmensurablemente mucho más potente que los derechos de los funcionarios, de los ciudadanos, en este caso de los contribuyentes. Y hay medidas, bueno, muchísimas, pero pongo la más evidente, ¿no? Es que se presuma veraz lo que dice un funcionario, que se presuman legales, legalmente se presuma veraz las liquidaciones de la agencia tributaria. De manera que la consecuencia es que entonces son inmediatamente ejecutivas, por mucho que tú las recurras, y claro, puedes tardar 6, 7 años en conseguir que un tribunal te dé la razón. Pero ¿eso qué ocurre? Eso significa que la agencia tributaria puede convertirse en devoradora de empresas, en la mayor devoradora de empresas, si ejerce esas enormes potestades sin responsabilidad. Y ese es el cambio que se ha producido en España. El ordenamiento jurídico tuvo una mejora a favor del contribuyente con la Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes que se aprobó en el año 1998. Pero desde entonces se han ido dando pasos atrás. Pero más allá de lo que diga el ordenamiento, que insisto, el Estado es todo y el individuo es nada en materia fiscal, más allá de eso es cómo se ejercitan esas potestades. Y ahí se ha producido el cambio. Es decir, hoy se prima liquidar impuestos a aquel al que se le inspecciona con razón o sin ella. Y cuando digo se prima, digo se paga. Hoy no se tiene en cuenta en absoluto si esas liquidaciones tributarias afectan o no
a la supervivencia de la empresa. Y la consecuencia de eso es que las pymes españolas, y los que me escuchen, los pequeños empresarios que me escuchen, son conscientes de lo que voy a decir, las pymes españolas hoy sobreviven o no en función de que la agencia tributaria les visite o no. Ese es el mayor criterio de supervivencia de una pyme española. Tú imagínate pero eso es un drama. Absolutamente, absolutamente. Eso es descarnado, además. Absolutamente. Yo el otro día he sido asesor de empresas hasta hace 2 o 3 años y cuando ellos planificaban el año, la mayor variable era esa. ¿Me visitará la agencia tributaria o no? No era el incremento de sus ventas, no era el incremento del precio de las mercancías o servicios que vendían, no. Su mayor variable, su mayor incertidumbre en la planificación del año es ¿me visitará o no la agencia tributaria? Porque si me visita la agencia tributaria, con razón o sin ella, me va a hacer un auténtico 7, porque además, claro, la agencia tributaria, cuando va a una inspección, coge 4 años de inspección. Y con 4 años, imagínate, evidentemente, la deuda que con razón o sin ella le exige al pequeño empresario es imposible de pagar por el pequeño empresario. Y así se acaban las pymes que son inspeccionadas por la agencia tributaria. Esta es la segunda vía del infierno fiscal que vivimos. La primera es la subida de impuestos, donde efectivamente estamos ya rozando la supervivencia prácticamente, luego si acaso podemos hablar de la presión fiscal, pero la segunda es la aplicación de esos impuestos. Y desde luego ahí la agencia tributaria ha empeorado mucho en lo que es la conciencia de lo que hacen sus actuaciones frente a la actividad empresarial española. Tú has sido director de la agencia tributaria, hablamos ya de hace años. ¿Cómo has visto que ha cambiado esto, Ignacio? Desde que tú, además recuerdo un libro que leí tuyo, no recuerdo el título, me vas a perdonar, en el que contabas las negociaciones que tenías en su día, cuando te llamaba el presidente del Madrid, los clubes de fútbol, etcétera. Luego eso ha tenido mucha cola, porque hemos visto los casos, ¿no? El último, casi se le saltaban unos las lágrimas escuchando a Xabi Alonso confesar lo mal que lo había pasado. Esa victoria para él eran como 7 Champions haber conseguido después de muchos años, y no quiero ni imaginarme el dinero que ha dilapidado en abogados, en asesores, en procuradores, en todo este proceso, para que al final los tribunales le terminen dando la razón, porque esta es otra. Estamos tan indefensos que por sistema la agencia tributaria, sea justo o no lo que pide, va a seguir recurriendo hasta el final, porque lo que quiere es que llegues a un acuerdo y termines pagando al menos una parte, sea justo o no. Es que esto es lo que de verdad a uno hace que se le lleve las manos a la cabeza. Tú dices, oye, mira, no, esto es injusto lo que me estás pidiendo, primero porque los tribunales han decidido que así lo es. Hay 2 o 3 sentencias del Supremo recientes que te impiden a ti pedirme este dinero, y aparte yo te demuestro que no me tienes que pedir este dinero, qué sé yo, con las tasaciones oficiales de la fecha en la que se produjo la operación. Y la agencia tributaria te contesta, me da igual, sigo adelante. Si tienes arrestos, continúa. Si tienes dinero, continúa. ¿Cómo es posible que aquel que te pone la pistola en la cabeza, porque en este país te ponen la pistola en la cabeza para pagar si no vas a la cárcel, se tome esas licencias de avasallar de esa manera, ¿no? Es que es inconcebible, perdona Ignacio, pero es que de verdad que cuando uno se da cuenta de la fortaleza de esa bota, de cómo pisa de fuerte esa bota sobre los contribuyentes, sobre los más pelones, porque dices, oye, las grandes multinacionales ahí tienen sus equipos de abogados y se pueden permitir procesos largos. Les hace pupa, les hace daño, les impide dedicar ese dinero a otro tipo de inversiones, pero, digamos, tienen músculo para poder afrontar este tipo de procedimientos. Pero como tú decías, una pyme, un autónomo, un particular, una SLU, no puede. Así es. Mira, cuando Xabi Alonso, que tuvo que ganar 3 veces consecutivas, ¿no?, en 3 instancias judiciales a la agencia tributaria, cuando ganó en la última, yo publiqué un artículo que era Xabi Alonso 3, agencia tributaria 0. Y daba un contenido futbolístico a cómo se había desarrollado el partido, ¿no? Uno con fair play, Xabi Alonso, con tiki-taka, tal, el otro pues con juego sucio, de falta en falta, entrando por detrás, etcétera, ¿no? Pero el resultado final fue Xabi Alonso 3, agencia tributaria 0. Te voy a contar una cosa en relación con este procedimiento. El abogado de Xabi Alonso, fue presionado porque a él se le imputó también, la Fiscalía, de acuerdo con la agencia tributaria, le imputó por complicidad con el delito fiscal del que se imputaba a Xabi Alonso. Es un elemento de presión.
Y a continuación de ese elemento de presión se le llamó un día a la agencia tributaria y se le dijo, si consigues convencer a tu cliente de que pacte con nosotros, a ti te quitamos la imputación. Pero eso es gangsterismo. Eso es, efectivamente, lo has dicho tú, pero yo suscribo el título. Lo he publicado, o sea que no estoy diciendo ahora una cosa nueva, sino que lo he publicado en algún artículo. Y te voy a contar otro caso que he vivido y que también lo tengo publicado, que he vivido en primera persona. Un cliente mío, empresario, pyme, es inspeccionado por la Administración Tributaria y fruto de aquello le piden a él y a su mujer finalmente 38 años de cárcel y 15 millones de euros, acusados de delitos fiscales en varias empresas de su grupo. Repito, 15 millones de euros y 38 años de cárcel para él y 38 para su mujer. Tuve la fortuna de ser perito de la defensa en el juicio que se celebró y que ganamos. El contribuyente fue absolutamente absuelto. Ambos, marido y mujer. Claro, entre medias, llevaban 5 o 6 años con todo su patrimonio embargado, con las cuentas corrientes bloqueadas y, por tanto, sus empresas, 5 años, sus empresas claramente en declive, y ellos pidiendo préstamos a familiares para pagar su defensa jurídica porque tenían las cuentas bloqueadas congeladas y el patrimonio embargado. Ganamos, como digo, ganamos el juicio, absolución absoluta y con una sentencia del tribunal donde dejaba a los funcionarios tributarios en su sitio. ¿Cuál fue la reacción de la Administración Tributaria tras esto? Decir, bueno, pues no habrá delito, pero yo voy a seguir ahora por la vía administrativa. Y, por tanto, mantengo tus cuentas bloqueadas, mantengo tu patrimonio embargado y sigues, por tanto, completamente atado de pies y manos los años que dure hasta que me ganes por vía administrativa. El resultado final, lamentablemente, fue que este contribuyente murió de un ictus. Ante la presión, ante el acoso al que fue sometido y murió de un ictus, y yo lo tengo publicado, un artículo que se llama La muerte de un contribuyente, y cuento lo que acabo de sintetizar en estos momentos. ¿En qué año fue esto? ¿Lo recuerdas, Ignacio? La muerte ha sido hace unos meses, en el 2024. Es terrible, Ignacio. Absolutamente terrible. Y no se puede actuar, fíjate, esto es una cosa que me he preguntado, no solo me he preguntado, sino que lo he comentado, tengo la suerte de contar entre mis amigos con varios abogados de despachos importantes y siempre les he preguntado, no hay una manera, no existe una manera de actuar contra este tipo de prácticas de la agencia tributaria, porque yo creo que a todas luces están fuera de lo que debería ser un ordenamiento jurídico, al menos una tutela judicial efectiva al contribuyente. Tendría que respetarse la presunción de inocencia en este caso, dejar que utilice siquiera su propio patrimonio para su defensa, no tenérselo embargado, no mantener durante años en un auténtico infierno a personas que probablemente no hayan hecho nada. Y a lo mejor si hubieran hecho algo probablemente ni lo supieran y con una iguala o con un ingreso se hubiera acabado la cosa. No, pero hay que ir a amedrentar, a asustar, a llevar, a acorralar hasta las últimas consecuencias, generalmente buscando, Ignacio, tú me dirás si es así o no, buscando un acuerdo para al final decir que han recaudado algo y no sé si cobrar algún bonus. Sí, cuando se inician procedimientos por delito fiscal, el objetivo de la Administración es evidentemente llegar al acuerdo y lo ofrecen en todos los casos. En alguna ocasión, después de ofrecerlo, lo retiran, por razones de carácter político, como es el caso de Alberto González Amador, ¿no? que está de actualidad. Fíjate que aquí, efectivamente, parece que hubo una carta, un correo de su abogado proponiendo el pacto, no proponiendo el pacto, sino declarando que su cliente había cometido esos delitos, y eso, que está siendo utilizado de forma espuria, diciendo que es una confesión, hay que decir claramente que lo que es un requisito procedimental inevitable. Si tú quieres un pacto, si has llegado a un acuerdo con la Fiscalía para alcanzar un pacto extrajudicial, es requisito procedimental obligado que tú digas que has cometido los delitos. Y además se puede hasta entender, si el pacto consiste en que tu pena va a ser rebajada, no puede haber pena si no ha habido un delito previo. Es decir, correcto, que no es una confesión, diga lo que diga todo el ejército sanchista, sino el cumplimiento de un requisito obligado, de carácter procedimental. Y luego, hombre, sentido común, ¿qué abogado manda un correo como ese si no se ha dado la mano el día anterior con el fiscal? Y evidentemente se dieron la mano. El pacto existía ya y por eso
es el momento, una vez que se han dado la mano fiscal y abogado, de decir, vale, pues ahora cumplo con ese requisito procedimental. Lo que pasa es que en esas 24 horas el gobierno se enteró quién era la novia de Alberto González Amador. Y entonces retira la mano, cierra el pacto que habían suscrito y empieza la campaña de propaganda. Utilizando un documento privado que no debería aparecer en ningún otro sitio. La verdad que es terrorífico. Estas son las malas artes de la Administración tributaria en connivencia, hay que decirlo, con la Fiscalía. Si la Fiscalía no siguiera de manera acrítica, absolutamente acrítica, todas y cada una de las cosas que mantiene la Agencia Tributaria, el problema no sería tan grave. Pero el problema es que la Agencia Tributaria, cualquier funcionario de la Agencia Tributaria, hace cualquier acusación a cualquier contribuyente y si estamos ya en los límites del delito fiscal, la Abogacía del Estado y la Fiscalía dicen que sí a todo lo que diga la Agencia Tributaria. Luego se pierde muchas veces, claro, pero el daño ocasionado al contribuyente acusado es tremendo. Es impresionante, es la delincuencia institucional instalada en el poder. Ya no solo en el caso del novio de la presidenta Ayuso, que bueno, creo que lo estamos viendo todos los días en los medios de comunicación, pero o en el caso de Xabi Alonso, que por ser mediático es una fórmula que utiliza también la agencia tributaria para decirle al resto de contribuyentes: si puedo ir a por este, puedo ir a por cualquiera de vosotros, así que más vale que paguéis. Porque existe, mira, una frase que te quiero poner encima de la mesa y que le he escuchado no a uno ni a dos, sino a muchos asesores fiscales, insisto, de grandes despachos de abogados, de grandes firmas. Una de ellas creo que era de Baker & McKenzie, el equipo fiscal. Me decía: mira, Luis, es tan terrible el funcionamiento de la agencia tributaria de Hacienda que cuando yo tengo reuniones con mis clientes y vemos de qué manera tenemos que presentar una declaración, hacer una liquidación o poner en marcha una operación desde el punto de vista fiscal para que sea evidentemente eficiente, pero para no saltarnos absolutamente ninguna norma, yo no duermo tranquila por la noche. Porque no estoy segura, y me dice, y soy socia de fiscal, de Baker & McKenzie, que no es, o de Allen & Overy, ya no recuerdo cuál era el despacho, pero no era amiguetes asociados, sí, era un grandísimo despacho de los que cuestan una verdadera pasta. Decía eso: no puedo dormir tranquila por la noche porque no sé si en algo van a encontrar, si la agencia tributaria puede encontrar algo, puede sospechar algo o puede hacer la visita, como decías tú. Si le visita a la agencia tributaria, le ha fastidiado no solo este año, sino los próximos. Es así. Y luego, un tema que no podemos dejar de decir, claro, estos contribuyentes absolutamente amedrentados porque lo sufren en sus carnes o porque sufren en los mensajes amenazantes del gobierno. Has hablado tú antes de eso, ¿no? De que se utilizan a famosos para amedrentar al conjunto de los contribuyentes. Es una táctica esta de los juegos florales que ya se empezó cuando era José Borrell era secretario de Estado de Hacienda. Recordemos Lola Flores. El caso de Lola Flores fue un caso de utilización, de sobreutilización de una contribuyente que efectivamente no había pagado, pero eso hubiera tenido que acabar sin más con hacer las actas y ya está. Pero fue un caso de sobreutilización para amedrentar a toda la sociedad española. Ahora se utiliza con otros. Se utiliza con Shakira, se utiliza con Cristiano Ronaldo, etcétera, ¿no? Pero lo que dices es absolutamente cierto. Pero digo que tengamos en cuenta que no siempre es así. Porque si te llamas David Sánchez Pérez Castejón, correcto, resulta que entonces la agencia tributaria mira por la ventana en relación a una expatriación claramente ilegal, y cuando ya una jueza le obliga a que se manifieste, pues hace un informe que es infumable. Fíjate que ese informe, bueno, no quiero consumir mucho tiempo, pero solamente decir que empieza con una mentira espectacular. Dice en la página 1, este informe se ha hecho exclusivamente en base a la información que obra en la base de datos de la agencia tributaria. Página 1 del informe. Página 6. Hemos utilizado la información que nos ha proporcionado el propio David Sánchez. Oiga, o una cosa u otra. Y efectivamente han utilizado la información de David Sánchez porque lo van poniendo a lo largo de las páginas. Luego en la página 1, en lo que es la declaración de cómo se ha hecho el informe y en base a qué requerimiento de la jueza, dicen claramente una falsedad que ellos mismos desvelan después que es falsa, ¿no? ¿Cómo es posible que la agencia tributaria haga estas cosas, ¿no? Por supuesto, un informe anónimo, primera vez
que en la agencia tributaria se envía un informe anónimo es algo inaudito e inédito. Y cuando ya la jueza les obliga a decir a los de la agencia tributaria quién lo ha hecho, dicen 3 directivos de la agencia tributaria de Extremadura. Luis, primera vez que un informe destinado a un juzgado lo hacen directivos de la agencia tributaria. Es inaudito. Primero porque el directivo no está en la calle. El que está trabajando en la calle es el inspector de a pie. Y, por tanto, siempre que un juez pide un informe a la agencia tributaria, lo hacen los que lo hacen todos los días, los inspectores de la calle, los inspectores de a pie. Pero, segundo, hombre, lo fundamental es que haya independencia en aquel que emite un informe para un juzgado. Y, claro, los directivos de la agencia tributaria están sometidos al libre cese. Cuando tu informe no gusta a tus jefes, te pueden cesar. Y aquí está la clave del cordero. No se lo encargaron a 3 inspectores de a pie que tienen el puesto por concurso y por tanto inamovible. No. La agencia tributaria quería asegurar lo que dijera ese informe y se lo encargan a 3 directivos que pueden ser cesados al día siguiente. Como fueron cesados, el director general de inspección y la delegada de la agencia en Aragón, cuando la agencia tributaria envió un informe al juzgado que fue el que destapó el caso de las mascarillas. Esos sí fueron cesados. Claro, ¿por qué? Porque no les gustó. A la ministra de Hacienda no le gustó porque aquel informe ponía de manifiesto que se había comprado mascarillas a empresas no solventes, que se habían recibido mascarillas que no cumplían las condiciones, que había habido llamadas a la Comunidad Autónoma de Baleares, a la Comunidad Autónoma de Canarias, desde el Ministerio de Fomento para presionar para que se compraran las mascarillas a las empresas de las mascarillas. Es decir, aquello que fue quien destapó, ese informe destapó el caso de las mascarillas, provocó que al día siguiente, o a los 2 días, la ministra Montero cesara al director general de inspección y a la delegada de la agencia en Aragón. ¿Qué van a hacer los 3 directivos de Extremadura con ese antecedente? Pues decir en su informe sobre David Sánchez lo que la ministra de Hacienda quería que dijera. Quería que dijera ese informe. Me gustaría saber qué hubiera pensado ese contribuyente, lamentablemente fallecido, después de enterarse del trato de esa agencia tributaria que le ha metido a él en un infierno, comportándose con el hermano del presidente del gobierno que se declara residente fiscal en Elvas, Portugal, cuando tiene su trabajo y su retribución en Badajoz. Y su trabajo, su retribución, dejémoslo ahí. Y sus intereses y su centro, su núcleo familiar, porque su hijo, al cual no se hace referencia en el informe de la agencia tributaria, parece que también vivía en España. Es decir, se mirase por donde se mirase, todo apuntaba a que David Sánchez es residente en España y que, por tanto, su expatriación fue ilegal. Pero la agencia tributaria no quiso mirarlo durante 3 o 4 años hasta que la jueza lo obliga. Y cuando le obliga, pues ha hecho lo que ha hecho, que es simplemente encubrir, y lo digo en mayúsculas, encubrir un ilícito. Déjame, Ignacio, que recomiende la lectura de Impuestos o Libertad, la hernia fiscal que estrangula a los españoles, además editado por Gaveta, con prólogo de Isabel Díaz Ayuso, un libro en el que pones la libertad en el título y hablas también de impuestos. ¿Hemos retrocedido en libertades en España o por contra continuamos avanzando? No, hemos retrocedido. Fíjate, el libro lo que hace es contraponer impuestos o libertad. Es decir, yo mantengo que a más impuestos hay menos libertad y al revés, que a menos impuestos hay más libertad. ¿En España han subido los impuestos o han bajado? Pues diga lo que diga la Montero, han subido. Por tanto, si han subido los impuestos hay menos libertad. ¿Y por qué contrapongo impuestos o libertad? Hombre, porque no solamente ya porque me hagan más pobre los impuestos, sino porque desplazan la capacidad de decidir sobre el dinero de aquella persona que se lo ha ganado con su trabajo, con su esfuerzo, con su riesgo, y lo desplazan al Estado, quien ni ha trabajado para ganar ese dinero, ni con su esfuerzo, ni ha arriesgado nada, ¿no? Por tanto, ese desplazamiento de la poder de decisión sobre ese dinero que se nos quita con los impuestos hace que el Estado tenga más libertad o más decisión y el individuo menos libertad, ¿no? Cada vez menos. Y además, añado a eso lo que tú has dicho antes, es decir, que las leyes de aplicación de los tributos configuran como un todo al Estado y como un cero, como un nada al individuo, con lo cual se nos exigen más impuestos y además con una legislación desequilibrada, pues evidentemente la libertad en España está disminuyendo. Es terrorífico. ¿Qué opinión te merecen, ya que han estado tanto en el debate público, toda esta gente que
yo voy a decir abiertamente, son afortunados de poder tomar la decisión de cogerlas de Villadiego. Es decir, yo no puedo luchar contra esto, así que me voy. Como decía Víctor Domínguez, conocido por muchos como Wall Street Wolverine, uno de estos youtubers que ha tenido un éxito tremendo en redes sociales y que se marchó a Andorra en su día. Él cuenta cómo su familia dice, no, tú no es que te fueras a Andorra, tú saliste huyendo de España. Hace poco otro de estos youtubers se estableció en República Dominicana, otro amigo también que se dedica a la creación de contenidos y que le va francamente bien, se fue a Chipre a vivir y a establecer su residencia fiscal. ¿Qué opinión te merece esa gente que para muchos son unos antipatriotas, que son unas personas profundamente egoístas y que no quieren participar pues eso, del pago de impuestos para que haya sanidad y educación, el mantra que estamos obligados a escuchar todos los días, por más que sea una mentira como una catedral? Entre otras cosas porque si de verdad se dedica solo a eso, joder, hacedlo mejor. Tenemos una de las peores educaciones de Europa y la gente continúa muriéndose esperando a ser atendida por un oncólogo, por un traumatólogo, por un digestivo, y siguen muriéndose, ¿no?, en las listas de espera. Con lo cual hay un pensamiento acrítico generalizado y muy crítico con esta gente que se marcha. ¿Cuál es tu postura respecto a quien tiene que coger el avión o el coche y marcharse de este país? España forma parte de un club, que es la Unión Europea, uno de cuyos pilares es la defensa de la libertad de movimiento de las personas. También la libertad de movimiento de capitales, pero uno de sus pilares es la libertad de movimiento de personas. Por eso, por ejemplo, entre la Unión Europea ya no nos hace falta pasaporte, ¿verdad? Bueno, pues no podemos, por tanto, atacar que cada cual fije su residencia donde quiera. Faltaría más si formamos parte de un club que mantiene eso como uno de sus pilares, ¿no? Por tanto, es absolutamente lógico, aparte de lícito y legítimo, que cada cual fije su residencia donde quiera. Y luego, que el cambiar de residencia sea por motivos fiscales, pues es absolutamente lógico y natural. Evidentemente, si a mí me están abrasando impuestos en España y me puedo desplazar a Andorra, donde me van a exigir solo un 10% en el IRPF, pues es razonable, lógico, natural y legítimo. Siempre, claro, evidentemente, que sea una expatriación real, no una expatriación ficticia, ¿no? Por supuesto. Como la de David Sánchez. Eso es lo que no es legítimo, ni lícito, ni legal. Pero evidentemente, si tú puedes desplazarte a un territorio con una fiscalidad más inteligente y más moderada, es absolutamente razonable, ¿no? Fíjate que Pedro Sánchez, cuando aquella empresa española se fue a Holanda, Ferrovial, empezó a utilizar el término antipatriota de una manera tremenda, ¿no? En el Congreso, en los mítines, en las entrevistas, era antipatriota Ferrovial. Eran antipatriotas los directivos de Ferrovial que lo habían decidido y podrían ser antipatriotas los socios de Ferrovial que dieran por buena la decisión, que por cierto la dieron. Desde que se ha conocido el caso de su hermano, el término antipatriota ha desaparecido de la boca de Pedro Sánchez. Eso te iba a decir, que el Rubius y demás eran unos... Antipatriotas, sí, todos. Antipatriotas, avaros, malditos, especuladores de los impuestos. Desde el caso David ha desaparecido ese término de su boca. Pobrecito, su hermano. Que no sabía que hacía su propia oficina. Es tremendo. Reconozco que ese corte me lo pongo de vez en cuando. Cuando estoy así un poco más preocupado, me lo pongo, me río un rato y ya continúo con el trabajo. Claro, si estamos en un país donde aquel que prospera, que te genera riqueza, que genera actividad, que atrae talento, llega un momento en el que se tiene que marchar de España, si tiene la posibilidad, porque cada día se hace más difícil vivir aquí. Estamos en un proceso de retroceso de libertades, como bien reflejas en el libro, y vivimos en un infierno fiscal como el que nos acabas de contar, con historias absolutamente descarnadas. ¿A qué jugamos en España? Fíjate, un dato más. Hay una asociación, bueno, una institución de carácter no lucrativo, que hace todos los años calcula el Día de la Liberación Fiscal. Sí. Que es aquel día que como media los españoles dejamos de pagar impuestos y empezamos a ganar dinero libre de impuestos, ¿no? El último dato es el 20 y tantos de julio. 20 y tantos de julio. Es decir, más de la mitad del año trabajamos para la hacienda pública. Casi 7 meses completos. Pero ojo que esa es la media. Que esa es la media de todos los españoles. Quiere decir que hay españoles
que lo que trabajan para el Estado serán 9 meses, 10 meses, es decir, los emprendedores, los empresarios, los profesionales, bueno, que les han tenido más suerte en la vida y que les va mejor, ¿no? Claro, es ético que a alguien se le cobre el 80% de sus ingresos en impuestos, y es así. Sumemos el 49% o el 51% en alguna comunidad del IRPF a lo que pagan por IVA, a lo que pagan por transmisiones, a lo que pagan por IBE, no sean... cotizaciones a la Seguridad Social. Eso es que ha superado con mucho ya el nivel de ética, pero absolutamente. Y además es antifuncional, porque efectivamente en la medida en que puede, ese empresario o ese profesional se va de España. Si puede hacerlo, se va de España. ¿Y a dónde nos lleva esto? Pues efectivamente a una progresiva descapitalización, y a medio plazo yo creo que el tema es una apuesta claramente errónea, ¿no? Entonces se juntan las dos características negativas. No es ético y además no es eficaz. Todo lo contrario, es falto de ética y completamente ineficaz. Pero este es el camino por el que ha optado este gobierno, ¿no? Qué lejos quedan los tiempos en que Zapatero, si te acuerdas, llegó a decir que bajar de impuestos era de izquierdas. Sí. Lo llegó a decir, pero a lo mejor lo escuchó el otro día Montero y por eso presumió de haberlos bajado, después de haber acusado a la Comunidad de Madrid de hacer dumping fiscal por bajar los impuestos a los madrileños con los mismos atributos que tienen cualquier comunidad autónoma que podría haber hecho exactamente lo mismo que hace la Comunidad de Madrid. Pero se ha establecido una retórica en el gobierno, no sé si esta reflexión la compartes. A mí me cansa el hecho de que cada vez que se critica algo de lo que ha hecho el Ejecutivo anterior, se soluciona mediante más financiación. El Gobierno siempre presume, lo han hecho todos, no, porque nosotros hemos invertido mucho más en la sanidad pública, hemos invertido mucho más en la lucha contra el cáncer, hemos invertido mucho más en la educación y en los colegios, hemos invertido... Y todo al final, el argumento para decir estamos haciendo las cosas bien... Es más gasto. Es más gasto. ¿Que no funciona? Más gasto. ¿Que sigue sin funcionar? Más gasto. Oiga usted, frene usted. No dedique tantos recursos. Mire a ver cómo están siendo utilizados esos recursos, trate de gestionarlos mejor, y una buena gestión al final es la buena gestión del hogar. Oye, con menos conseguir más, ¿no? De esto se trata. Nos hablan de la economía circular. No, con menos energía tenemos que conseguir hacer más cosas. Oiga usted, pues con menos dinero intenta hacer las cosas mejor, que es que al final... Para arreglar la educación y la sanidad vamos a tener que dejar a trabajar el 90% del año para ustedes, ¿no? Claro, y más gasto requiere más impuestos también, ¿no? Y el gasto no solamente es en lo que has dicho, es también y cada vez más en subsidios, pagas, por supuesto, ayudas, subvenciones. Ministerios completos, funcionarios a gogo. Yo recuerdo una frase que leía Milton Friedman, y es que es la mejor síntesis de lo que está pasando en España, ¿no? Decía, cada vez estamos construyendo una sociedad que cada vez quita más dinero a los que trabajan para dárselo a los que no trabajan. Y si tú miras efectivamente la realidad política de España en los últimos años, es que es literalmente así. Es que es justo la aplicación de aquella profecía de Milton Friedman, ¿no? Pero claro, eso no se puede mantener en el tiempo. Es decir, tú puedes despilfarrar gasto público y esquilmar en ingresos, en impuestos a los que ganan durante un cierto tiempo. En un momento determinado, aquello estalla, aquello peta. Y si no, el ejemplo es la Argentina peronista. Aquello petó, efectivamente. Aquí estamos haciendo un peronismo a la española y algún día petará. Los argentinos han tenido la suerte de que ha llegado Milei. Ojalá en España llegue alguien con una motosierra. Y si es con dos, mejor. Y si es con dos, mejor, y empieza a hacer mucho más eficiente el gasto, porque es cierto que llega a ser kafkiano. Mira, una de las últimas movidas con el gobierno, ¿no? El famoso salario mínimo interprofesional. Hay que subir el salario mínimo interprofesional. Y de repente, en la pelea entre Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo, oigo a Carlos Cuerpo que dice, no, pero tendremos que compensar de alguna manera a los empresarios para que puedan pagar ese salario mínimo. Y yo pensaba, vamos a ver, vas a cobrar ahora más impuestos para poderles dar una ayuda a las personas a las que estás obligando a que paguen más a sus ciudadanos, además para gravarlo y quedarte con el excedente. ¿No será mejor que les digas, oigan ustedes, libertad de acuerdo? Si hay un libre acuerdo entre dos partes, prevalece sobre cualquier otra norma.
punto y final. Y lo has arreglado todo, ya no tienes que pedir dinero a los que producen para dárselo a los que tienes que compensar. No hace falta compensar porque has permitido que la gente libremente llegue al acuerdo que quiera llegar en el gobierno. Oye, es así, pero además es un falso debate lo que se ha planteado ahí, porque el 80% de los trabajadores españoles, es decir, son muy pocos los sectores afectados por esto. Son básicamente, me refiero también a la reducción de la jornada laboral. Me refiero, por ejemplo, ahí afecta a quién, a comercio y a hostelería, básicamente comercio y hostelería. El resto de los sectores económicos están ya por debajo de las 40 horas, ¿no? Bueno, pues si esos dos sectores que son muy específicos, porque están permanentemente abiertos al público, deja que sea el convenio sectorial el que decida en un acuerdo efectivamente de las partes sociales y que sean ellos los que lleguen al acuerdo correspondiente y razonable que satisfaga a las dos partes, a la social y a la patronal, ¿no? Pero no, el intervencionismo de este gobierno no tiene límites, ¿no? Porque claro, Yolanda quiere alcanzar lo que ella llama un acuerdo histórico más. Desde que está Yolanda Díaz, yo creo que el número de días históricos, de acuerdos históricos, ya no caben en una revista, ¿no? Sí, pues Pero de bueno, hecho, el salario mínimo interprofesional creo que ya van por 4 días históricos sí, del día que se aprueba, ¿no? sí, El mismo, porque luego sí. aprueba otros. Tiene cuatro días históricos Y por luego, subida del la subida salario. del salario mínimo, hay un tema que yo siempre digo, ¿no? Beneficia a los trabajadores que ya trabajan, ¿no? Pero perjudica a los que quieren trabajar. Es decir, está encareciendo la contratación de nuevos trabajadores y, por tanto, no es que destruya empleo, es que impide que se cree. Pero claro, los beneficiados son los que ya trabajan, que son los que están afiliados. El trabajador, el joven que accede al mercado de trabajo no está afiliado a ningún sindicato. El trabajador que está trabajando y que se va a beneficiar de ese incremento del salario, aunque perjudique la contratación de nuevos trabajadores, está afiliado al sindicato. Es decir, yo creo que es una medida que los sindicatos defienden en defensa de sus propios afiliados y en contra de los jóvenes que quieren acceder al mercado de trabajo. Es tremendo, es terrible esa realidad. Se me ha pasado una hora, Ignacio. Fíjate, Lo ni creas me o había no, dado cuenta. hemos pasado ya una hora. Tenemos que hacer nada, un pequeño break, como se dice ahora, como dicen ahora los modernos, porque nos vamos a escuchar las noticias de la 1, volvemos después de los informativos y rematamos la entrevista. ¿Te parece? Ok. Venga. Continuamos con ánimo de lucro, lo hacemos en esta entrevista magnífica con Ignacio Ruiz Jarabo, ex director general de la Agencia Tributaria, actualmente economista, columnista y también en Televisión Española, el Consejo de Radio Televisión Española. Ignacio Ruiz Jarabo, con el que llevamos repasando los usos y costumbres de la agencia tributaria en España, con casos verdaderamente sangrantes, también algunas de las decisiones que ha tomado este gobierno y, bueno, yo quería que diéramos un pasito más. Hemos hablado del libro Impuestos o Libertad, la hernia fiscal que estrangula a los españoles, con prólogo Isabel Díaz Ayuso, Ignacio Ruiz Jarabo, Ediciones Gaveta, lo pueden encontrar ustedes, es una lectura que recomiendo muy vivamente, porque habla y mucho de cómo se contraponen los impuestos a la libertad. Y a mí me gustaría, Ignacio, plantearte, no sé, una idea que yo creo que también es muy importante conocerlo, sobre todo para que, si somos capaces de llegar a cada vez más gente que abra un poco los ojos en este sentido, yo creo que sería positivo. Resulta que tenemos no un gobierno, te iba a decir un gobierno, pero más que un gobierno, tenemos una opinión pública muy favorable a las ideas de celebrar que cada vez más gente accede al ingreso mínimo vital. Que fíjate qué suerte, vivimos en un país, esto lo tienes que oír en alguna cafetería, donde el salario mínimo interprofesional es más alto y ya el que lo cobra prácticamente es clase media, ¿no? Como le gusta presumir al gobierno. Donde se celebra por parte del Ejecutivo, y ahí tenemos a Yolanda Díaz, que cada vez los subsidios por desempleo dan cobertura a más y más personas. Claro, tenemos una España cada vez más subsidiada, donde, tal y como nos has venido contando a lo largo de esta charla, Ignacio, a quien se castiga es al que produce, a quien se castiga es al que genera la materia prima, la riqueza que después el gobierno dilapida en todo lo que hemos ido comentando, y a ese se le castiga y se premia al que vive del Estado. Ese sí que no tiene que preocuparse de pagar cientos de millones de euros en impuestos. Es así, y además, fíjate, hay contradicciones, ha señalado una que es evidente, ¿no? Es decir, se nos dice,
yo creo que se nos miente, pero se nos dice que está bajando constantemente el número de trabajadores en paro, con estadísticas que todos los expertos independientes dicen que ocultan casi 1 millón de trabajadores Pues en en paro. Eurostat tenemos un asterisco, Por eso, en los datos de España. Con el famoso truco de los fijos discontinuos. Y entonces, ese descenso vertiginoso, según Yolanda Díaz y las estadísticas oficiales del paro, resulta que es compatible con que cada vez hay más subsidios de paro que pagamos. Parece que no se corresponde con la realidad. Y otro dato, ya al margen del subsidio, es el número de las trabajadas. El empleo está creciendo de forma, según el Gobierno, de forma espectacular, pero el número de las trabajadas es inferior al que había hace 15 años en este país. Es decir, eso no parece que sea compatible, ¿no? Luego, todo apunta a que efectivamente los datos no son ciertos. Pero fíjate, ingreso mínimo vital. Lo primero que vendió el Gobierno era que iba a beneficiar a un montón de españoles, ¿no? Luego, las cifras no le salían. Y entonces han pasado cosas tan curiosas como la que leí hace una semana. Hace una semana leí en un medio de comunicación una pobre mujer española que denunciaba lo siguiente. Yo tenía ya otra ayuda oficial, no sé la que sería, la que fuera, ¿no? Y de repente me llamaron, me mandaron una carta diciendo que me quitaban esa ayuda porque me daban el ingreso mínimo vital. Yo me puse muy contenta porque era un poco más de dinero. Pues perfecto, bueno. Pero ella no lo pidió. Se lo comunicaron por correspondencia oficial. Al cabo de 2 años llega la agencia tributaria y dice que, comprobados sus datos, no cumplía los requisitos para percibir el ingreso mínimo vital y le exige la devolución de lo que ha percibido en estos 2 años más interés de demora correspondiente. Y la mujer, evidentemente, no lo puede pagar. Esto es el drama de lo que está ocurriendo. Se crea un instrumento de ayuda social, se publicita que va a haber 4 millones, 3 millones de beneficiados, las cifras no llegan, se fuerza el tema de manera unidireccional y contra la voluntad y la decisión de los interesados, y luego se les pide que lo devuelven. Esto es un caso paradigmático de lo absurdo de cómo estamos funcionando, ¿no? Pero es así, lamentablemente es así, ¿no? Los inspectores fiscales... Perdona, y una cuestión sí, muy breve. El porcentaje de la población española en riesgo de pobreza está aumentando. Sí. Es decir, mucha economía como un cohete, como una moto, como un barco velero navegando a toda vela. Con viento en popa. Sí, con viento en popa a toda vela, pero la población española en riesgo de pobreza está aumentando desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno. Y en riesgo grave de exclusión también. Ese indicador también lo compartimos con Bulgaria, etcétera. Ignacio, hemos descrito, yo creo, una situación en España que se compadece mucho con la realidad que vivimos. Yo creo que cualquier autónomo, empresario, emprendedora, que ahora gusta mucho esto del emprendedor, pues los empresarios son malos, los emprendedores son buenos, aunque siguen siendo la misma figura. Se habrán visto muchos reflejados en todo lo que hemos estado comentando. Uno de las dudas que yo tengo, de las cosas que más me preocupan, es si es posible solucionar este tipo de problemas, si es posible dar marcha atrás, si es posible desarmar este brazo del Estado que ahoga de esa manera a los ciudadanos y convertir España en un país algo más amable para aquel que quiera venir a prosperar, para aquel que quiera venir a generar riqueza y para que los que en él vivimos, porque tuvimos la suerte de nacer en él, pues tengamos una alternativa distinta a esa persecución y a ese vivir con el dogal, el miedo de que un buen día a algún inspector con pocos escrúpulos se le ocurra fijarse en nuestra cuenta. Sí, yo creo que es reversible, ¿no? Claro que es reversible. Lo que pasa es que cada día que pasa será más difícilmente reversible porque evidentemente cada día el atropello que se va haciendo a la lógica, al funcionamiento eficaz, a lo que debía ser una dimensión razonable del Estado, pues cada vez se avanza en sentido negativo y por tanto cada día que se empiece más tarde a la reversión costará más. Pero lo importante ya no es solamente eso, sino que cuando llegue el momento de la reversión, el que tenga el timón, el que esté al mando del timón, no le tiemble el pulso. Es decir, mira, por decir un ejemplo en materia fiscal, lo primero que debería decirse, comprometerse ahora y hacer después, es revertir todas las subidas de impuestos de Pedro Sánchez. Pero de un día para otro, no hay que esperar más. Ahí no hacen falta gradualismos. Ahí no hace falta gradualismos. El primer día, todas las subidas fiscales de Pedro Sánchez quedan revertidas, ¿no? Fíjate que tenemos un Estado que ahora ya
tiene un gasto superior al 45% de nuestro Producto Interior Bruto. Eso es tremendo, ¿no? Es decir, se considera casi un país ya socialista cuando se alcanza el 50%. Pues estamos a las puertas de ser un país socialista, ¿no? Shakira ya nos considera socialista. Sí, bueno. Y no le falta razón por lo que fue su experiencia, ¿eh? Aquello es otro, no quiero hablar más de temas fiscales, pero aquello fue otro atraco, lo que le hicieron a Shakira, ¿no? Pero, insisto, ya un 46% del gasto que hay en España es público. Un 46% del PIB es gasto público. Eso es tremendo, ¿no? Pero si nos vamos al mundo de las empresas, claro, se empezó por incrementar la presencia del Estado en Indra. A continuación, el Estado ha asaltado Telefónica. Ahora se habla de crear una empresa nacional de vivienda, a imagen y semejanza de la que hubo en el franquismo, ¿no? También se habla de la posibilidad de entrar con Talgo, ¿no? Pero ¿qué es esto? Estamos reinventando el INI que efectivamente se hizo en el franquismo a imagen y semejanza del IRI italiano de Mussolini. Pues lo estamos haciendo, ¿no? Y claro, cada vez que el sector público tiene más presencia en el mundo empresarial, se produce lo que los economistas llamamos el crowding out. Es decir, estás expulsando a la actividad privada, ¿no? Entre otras cosas porque compites de forma desleal. La empresa pública compite de forma desleal. Y luego porque además los gestores públicos no son los mejores gestores de las empresas. Y porque además los sindicatos de la empresa pública utilizan el ciclo electoral como arma para obtener unos beneficios claramente superiores a los que tienen sus compañeros trabajadores del sector privado. Bueno, pues esta invasión del gasto público en el PIB, esta invasión del Estado en las empresas privadas, en el mundo empresarial, no sale gratis. Esto es a base de, efectivamente, supone un mayor intervencionismo, una mayor hipercontrol, en definitiva, de la actividad empresarial. Y esto es claramente pernicioso para el dinamismo de una economía. ¿Por qué no hay cierta igualdad en el trato entre las obligaciones que tienen los responsables de las grandes empresas con las obligaciones que tienen los responsables públicos, ya sea de grandes empresas públicas o de administraciones? Y trato de explicarme. Si un directivo de una empresa hace mal su trabajo, mete a la empresa en problemas, se pierde mucho dinero, a ese empresario le cae un procedimiento judicial de 3 pares de etcéteras y probablemente acabe con sus huesos en la cárcel. Pero tenemos ahí ejemplos como... No te voy a tocar Televisión Española porque la conoces demasiado de cerca y no creo que puedas decirme nada, pero véase Correos, véase Renfe, véase, qué sé yo, ayuntamientos donde se desfalca dinero, comunidades autónomas, diputaciones. ¿Dónde está la responsabilidad del gestor público? Que termina una legislatura, se le cambia de sitio, generalmente se le promociona, se le lleva a otro puesto y aquí paz y después gloria. Oye, que tiene esto una deuda de no sé cuántos 1.000 millones de euros. Bueno, no pasa nada, ya vendrá otro gestor que la engordará. ¿Por qué no existe esa figura y por qué no nos han hecho a los españoles críticos con este tipo de cosas y no los reclamamos? Es que ni siquiera las propias empresas privadas dicen, oiga usted, que usted también debe una responsabilidad porque además está gastando nuestro dinero. Yo todavía me gasto el mío y el de mis accionistas, pero usted se gasta el de todos nosotros. Lo primero que ocurre es que a un gestor de una empresa privada, si sus resultados son malos, deja de ser gestor. Eso es lo primero. Bueno, claro, es decir, le cesan inmediatamente, ¿no? Y aquí en España no. Aquí en la empresa pública no. En la empresa pública tú puedes ser gestor de una empresa pública perdiendo año tras año y cada vez más, ¿no? Sea empresa pública o sea una entidad pública. Es decir, lo primero, estamos hablando simplemente ya de unos se juegan su puesto, otros no se lo juegan. Y luego ya la segunda derivada, efectivamente, es la exigencia de responsabilidad. Claro, en la medida en que no se da importancia a que alguien haga perder dinero al Estado desde su empresa pública o desde una institución, pues a partir de ahí también se relativiza mucho el cumplimiento, efectivamente, de normas de carácter de obligado cumplimiento, ¿no? Y, efectivamente, al final hay una irresponsabilidad de los gestores públicos frente a la exigencia de responsabilidad de los gestores privados. Y eso es uno de los elementos que dañan la competencia. Sin competencia no hay incremento de productividad, ni incremento de tal. Y la competencia en España cada vez es menor, porque la presidencia del Estado, con los datos que he dicho antes, cada vez es mayor. Entonces, bueno, no creemos en la competencia. Decías tú antes, si volvemos a un tema que es interesante, ¿Sí? se acusa a la Comunidad de Madrid de dumping fiscal.
Quien acusa de eso no sabe lo que es el dumping. No, pues, Claro. eso para empezar. Sí. El dumping es cuando alguien utiliza un instrumento que otros no tienen. Eso es el dumping, básicamente, por decirlo de forma sencilla. Sí, bueno, vender por debajo del precio de coste. Pero ¿por qué otros no pueden? Porque Porque otros lo no podían todos. Es decir, yo puedo vender por debajo de coste porque tengo más capital, porque tengo más tamaño y puedo asumir una pérdida durante un tiempo pequeño, para tomar volumen, expulso a los demás y entonces ya subo los precios. Eso es un caso paradigmático de dumping. Bueno, pues es que lo que hace la Comunidad Autónoma de Madrid lo puede hacer cualquiera. Con lo cual, de dumping nada. Y luego se le acusa también de insolidaria. Y te digo a usted, pero ¿cómo insolidaria? Si soy la que más aporto, lo has dicho tú antes, al fondo para financiar los servicios públicos básicos. O sea, ni dumping ni insolidaria, ¿no? Pero bueno, volvemos a lo que comentábamos antes. Es decir, la competencia es algo fundamental para que las cosas se hagan mejor, para que se produzcan mejores los bienes, se provean mejor los servicios, haya más productividad y, en definitiva, un país tenga dinamismo en su crecimiento. Y en España lo que se hace es reducir cada vez más la competencia, ¿no? Bueno, pues es un error. Y fíjate, en relación con burocracia, que es muy importante, decías tú antes también, la Comunidad de Madrid ha aprobado una ley que ha pasado casi desapercibida y es una pena, ¿no? Que es la Ley de Mercado Abierto. Con la Ley de Mercado Abierto, lo que la Comunidad Autónoma de Madrid plantea es lo siguiente. Tenemos un país fraccionado en comunidades autónomas y un empresario que quiera actuar en todas las comunidades autónomas, porque sea un instalador eléctrico, tiene que darse de alta 17 veces como empresario de ese sector, una por cada comunidad autónoma. Claro, el Gobierno de la Comunidad de Madrid dijo, esto es un absurdo. Mira, la Comunidad Autónoma de Madrid va a dejar de exigir a nadie que se dé de alta en su comunidad si ya ha estado de alta en otra. Yo voy a dar por bueno que un empresario esté dado de alta en La Rioja o que esté dado de alta en la comunidad murciana y ya está. Y con eso lo dejo actuar en la mía. Bueno, eso, en mi opinión, si se hiciera en todas las comunidades autónomas... No, tú fíjate. Efectivamente, ¿no? Por tanto, ¿por qué decimos que Isabel Díaz Ayuso es liberal? Porque esas son medidas liberales, efectivamente, que es lo que falta en la economía española. Y por eso atrae inversiones y por eso cuando vemos la movilidad de las empresas en toda España, vemos que Madrid tiene saldo positivo. Y en Cataluña, récord de saldo positivo, y en Cataluña negativo. Y Cataluña récord de saldo negativo de compañías. Ignacio, no me gustan las preguntas clásicas, pero hoy te quiero hacer una, pero le voy a hacer un pequeño preámbulo. Te quiero preguntar si algún día, Dios lo quiera, aunque sé que probablemente sea un cáliz que no quieras probar, Ignacio Ruiz Jarabo tuviera que ser el responsable de la hacienda o de la economía de este país, ¿cuál sería tu primera medida? Y te hago esta pregunta, a mí me gusta mucho la reflexión que me hizo nuestro compañero Domingo Soriano sobre cuál sería la suya en materia fiscal para tratar de empezar, o sea, cuál sería para él la primera piedra de esa revolución que hace falta en las cabezas de tanta gente en España para que se ponga orden en la agencia tributaria o en la hacienda de este país, que es cambiar, eran dos. Una, cambiar la definición de salario bruto para poder meter las cotizaciones. Y segundo, y que me pareció interesantísimo, que las retenciones no las practique la empresa, sino que las practique la entidad bancaria. De modo y manera que tú en el banco siempre ves el bruto total de lo que te llega mes a mes y aunque no lo puedas tocar, lo ves. Tú ahí ves, dices, ostras, me acaban de ingresar 4.000 euros, solo puedo utilizar 2.000. Porque esos otros 2.000, de repente el día 2 el Estado se los lleva. ¿Qué opinas de estas dos? Y dime cuáles serían las tuyas. Mira, las dos mías serían una que ya he dicho antes, la primera, revertir todas las subidas de impuestos y todos los impuestos nuevos creados por el gobierno de Pedro Sánchez. Y la segunda, también me he referido antes, y sería también fundamental, es que desapareciera la presunción legal de veracidad de las liquidaciones tributarias. Esto, déjame que diga un par de minutos más sobre esta cuestión. Es verdad, y se me dice, oye, pero que la presunción de veracidad de los actos administrativos no es solamente en el ámbito tributario, es con carácter general en toda España y además con carácter general en los países de nuestro entorno. Digo, sí, es verdad, pero claro, cuando a mí un guardia civil me pone una multa de tráfico de 50 euros, la presunción legal de veracidad y que sea ejecutiva esa deuda no me genera un gran daño, ¿verdad? Claro, cuando llega la agencia tributaria y me dice que yo he de pagar 300.000 euros y se le da veracidad a esa cifra y por tanto tengo que pagarla ya, me hace un 7.
Entonces, hombre, me parece bien la presunción legal de veracidad sobre 50 euros, no sobre 300.000. Porque además, ¿qué es eso? Es decir, ¿en qué se basa esa presunción legal de veracidad? En que el funcionario defiende sus intereses, perdón, el contribuyente defiende sus intereses y el funcionario los generales, los intereses generales del Estado. Bueno, pues no es así. O no es solo así. El funcionario que te hace una liquidación tributaria también defiende sus intereses particulares, porque su retribución variable depende en gran medida del importe de las liquidaciones que realiza. Y, por tanto, en la medida en que defiende también intereses personales, o, por ejemplo, hacer méritos para ser ascendido, desaparece, en mi opinión, la justificación de que se presuma que él dice la verdad y que yo miento. Pero es que además, y acabo ya con esta cuestión, cuando las estadísticas de cómo se resuelven los conflictos entre los funcionarios, porque a mí me gusta decir que el conflicto es con el funcionario, y un contribuyente pone de manifiesto que más del 50%, el propio Ministerio de Hacienda anula las liquidaciones que han hecho los funcionarios de la agencia tributaria, el 50%, y son los propios órganos del Ministerio de Hacienda, que luego, en aquellos casos en que llega a los juzgados, hay otro porcentaje de liquidaciones que son anuladas. Esto quiere decir que esa presunción legal de veracidad de lo que dice la agencia tributaria está injustificada. Tiene un 50% de fallos. Está injustificada empíricamente, está injustificada conceptualmente y además hace un daño estrepitoso a aquellos a los que les afecta, que cada vez son más y que se convierte, insisto, en un devorador de pequeñas empresas. Por eso yo esa medida yo la quitaría inmediatamente. Bueno, y permitiría que se eliminase ese desequilibrio. Bueno, no eliminase, pero sí suavizase ese desequilibrio y permitiera que el contribuyente no tuviera que demostrar su sí, fíjate, casi con eso, ¿no? El hecho de que, oye, a ti te voy a embargar, pero cuando demuestre tu culpabilidad, no cuando establezca la sospecha, la sombra de sospecha. Y si no, fíjate, doy una medida alternativa, que cada vez que la agencia tributaria haga una liquidación y luego sea anulada, la agencia tributaria tenga que indemnizar al contribuyente afectado. Si la agencia tributaria, por perder luego una liquidación, es decir, por haber hecho una liquidación ilegal, tuviera un coste, ya se cuidaría la agencia tributaria de que sus funcionarios no se pasaran a la hora de hacer liquidaciones tributarias. Por tanto, yo anularía la presunción legal de veracidad y la ejecutividad de las liquidaciones tributarias. Y si no pudiera hacerse así, por la razón que fuera, cuando menos establecería el correlato, lo correlativo a la sanción. El contribuyente que ha hecho una cosa mal se le sanciona. Pues cuando la agencia tributaria hace una liquidación que finalmente deviene en anulada, debería tener un coste, llamémosle sanción, llamémosle penalización, llamémosle indemnización. Y eso provocaría que las enormes potestades administrativas se ejercieran con más mesura y con más cuidado. Y con más responsabilidad, a fin de cuentas. ¿Ha cambiado mucho el cuento, Ignacio, desde que tú estabas al frente de la agencia tributaria? Sí, fíjate, yo estaba en la agencia tributaria en un momento en el que la política tributaria era bajar impuestos. Recuerdo que bajamos el IRPF y como media un 12% para los contribuyentes. Y esta cifra, ¿cómo la digo? Porque la agencia tributaria, que tiene instrumentos tecnológicos muy buenos, hizo lo siguiente para calcular la bajada. Fíjate, llega el año 1999, que es cuando se presentaba la declaración de renta con la nueva legislación, y una vez que estaban todas las declaraciones en la base de datos, se reliquidaron todas con la legislación del año anterior, ¿vale? Y la diferencia entre lo que se recaudó y lo que se hubiera recaudado fue un 12%. Se dice pronto, ¿eh? Bajar como media el 12% del IRPF. Bueno, entonces se bajaban los impuestos, hoy se suben. ¿Y de qué manera? Entonces, la voluntad y la vocación de la agencia tributaria es dar servicio a los contribuyentes. Fue la época de poner en marcha la declaración de renta por Internet, fue la época de devolver a los contribuyentes con pocos ingresos sin necesidad de que hicieran declaración, fue la época de la vocación y voluntad de servicio al contribuyente. Y hoy estamos en la época del acoso y del derribo al contribuyente. Luego el cambio es radical. Nosotros bajábamos impuestos y ayudábamos al contribuyente. Hoy se suben impuestos y se acosa al contribuyente.
Fíjate, con que la agencia tributaria volviera a esos principios ya sería un avance enorme en nuestro país. Ignacio Ruiz Jarabo, te agradezco muchísimo, de verdad, que hayas accedido a esta hora y media que hemos pasado aquí Con Ánimo de Lucro. Para mí ha sido una auténtica delicia y he aprendido un montón. Muchas gracias. El placer ha sido para mí porque siempre venir a esta casa es satisfactorio y compartir contigo esta hora y media ha sido un lujo. Muchas gracias. Lujo para mí. Recuerden, Impuestos o Libertad en Editoriales Gaveta, con prólogo Isabel Díaz Ayuso de Ignacio Ruiz Jarabo. Una gran lectura. Señores, nos tenemos que ir. Yo les agradezco mucho que hayan pasado este ratito con nosotros. Muy prontito les traeremos otro programa especial de estos de entrevistas y en cualquiera de los casos yo les espero aquí mañana Con Ánimo de Lucro. Sean muy felices, amigos.